escuchado el apellido, creo que uno de los más famosos del mundo, Rockefeller, sí, ¿no? Un tipo que debe ser uno de los, creo yo, más adinerados del mundo. Bueno, el hijo de este hombre petrolero era David, que murió no hace tanto, murió en el 2017, hace 5 años, falleció, de 101 años. Así que disfrutó su moneda, como quien dice. Este hombre cuando murió dejó un secreto que tenía oculto, que toda su familia y toda la gente, y hasta nosotros mismos lo pudimos descubrir después de muerto. Después que este hombre muere, encuentran una agenda, su libreta de contactos, por así decirlo, y los que la encuentran se llevan una gran sorpresa. Este hombre dice que tenía más de 100.000 contactos. No solo queda ahí, porque el secreto no era ese, no era tener muchos, sino que él, al lado de cada contacto, tenía algunas anotaciones personales que él había hecho. Y esto era la clave. Es como que los que empezaron a revisar la agenda encontraron que decía, por ejemplo, Juancito López, vendedor de caños, y al lado decía papá de Lucas y Mariela, esposo de tal, y después entre paréntesis decía esposa enferma, después abajo decía hijo recién graduado. Tenía así de cada contacto ciertas anotaciones personales. Claro, este hombre lo que hacía era cada vez que conocía a una persona, cada vez que conocía un contacto y hablaba, uno siempre deja de ver cosas, ¿no? Entonces este hombre todas esas anotaciones las guardaba. Entonces en un futuro encuentro, cuando él, por ejemplo, iba a comprar caños, iba a hacer una buena compra, llamaba y le decía, hola, ¿cómo anda tu hijo? ¿Cómo anda? Y le decía los nombres, el que se graduó, che, tu esposa enferma, ¿cómo anda? ¿Está bien? Se interesaba, se preocupaba. No sé si era genuino, pero sí que le funcionaba. Dice que este hombre tenía la capacidad de no hacer solo transacciones. Él iba un poco más allá. Con estas cosas él lograba que la otra persona bajara la guardia. Ya no estaba a la defensiva. Este que está lleno de plata, que me va a llamar, yo voy a pelearle el precio porque seguro que me va a querer descontar. Sino cuando ya le preguntaba por la familia, por el hijo, por la esposa, lo ablandaba y ya era un amigo prácticamente. Entonces hasta le hacían precio, Entonces el tipo lograba tener relaciones que eran transformadoras. O sea, no eran solo transacciones comunes y corrientes. Dicen que el 99% de las personas tenemos transacciones. Nos juntamos con uno, con el otro y hacemos negocio, son solamente transacciones. Pero dice que los grandes líderes son aquellos que pueden transformar la vida de otros solo con una relación, tal vez con un encuentro. Y a mí se me viene a la mente alguien. Una persona que con solo un encuentro podía transformar la vida de otras personas. ¿De quién estoy hablando? De Jesús, ¿no? Así que yo traje algunos ejemplos, ustedes me van a ir acompañando, algunos encuentros transformadores, algunos encuentros que el Señor tuvo con algunas personas. Y claro, Él no necesitaba haber tenido un encuentro previo, haber anotado en alguna libreta. El Señor tenía todo el conocimiento del mundo. Él se encontraba con una persona y sabía su vida, hay casos, no lo vamos a ver ahora, pero Él sabía qué estaban pensando. Dice que le respondía a algunas personas sin ellos haber abierto la boca. Le respondía de lo que ellos estaban pensando. El primer ejemplo que podemos ver, por ejemplo, está en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, ahí está el ejemplo de la mujer samaritana, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Entre judíos y samaritanos no se hablaban. Los discípulos se van a comprar al pueblo y el Señor Jesús queda solo y el Señor se acerca a un pozo, un aljibe donde sacaban agua. Y llega esta mujer samaritana. Llega y el Señor le hace un pedido, le dice, sácame agua para beber. Y ahí se produce esta conversación donde el Señor Jesús dice, entre otras cosas, ¿no? Cualquiera que bebiere de esta agua, se refería a la del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendré sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua, dice, que salte para vida eterna. Obviamente no se estaba refiriendo a ese agua. La mujer seguía entendiendo que se refería a esa agua y le decía, bueno, dame de esa agua que vos me querés dar, así no tengo que venir todos los días al pozo. Y ahí el Señor confronta a la mujer esta y le dice, bueno, anda y trae tu marido y te sigo contando, en otras palabras. Y la mujer, ¿qué le dijo? ¿Se acuerdan? No tengo marido. Y el Señor le dijo, bien has dicho, dice, porque 5 maridos has tenido
y este que tiene ahora no es tu marido. O sea, el Señor la confrontó ¿con qué? Con su verdad o con su pecado. El Señor la confrontó con su pecado. La historia sigue en que él se le declara que él era el Cristo. La mujer tenía conocimiento de que iba a venir el Mesías. Él le dice, yo soy. Y dice que ella, dejándolo todo, corrió al pueblo y predicó de Jesús. Y dice que muchas personas creyeron en Jesús a través de ella. Ahora yo pregunto, y esta pregunta la vamos a repetir varias veces en la noche. ¿Transacción o transformación? Respóndeme todos, a ver. ¿Transacción o transformación? Transformación. Bueno, fue una transformación. Esa mujer no quedó como estaba. Fue su vida transformada. Vamos a otro ejemplo. Ahí nomás, en Juan 8. Juan 8, la mujer adúltera. Esta historia la conocen todos. ¿Se acuerdan? La conoce casi todos. La mayoría de la gente la conoce. Una mujer descubierta en pleno acto de adulterio para tentar al Señor Jesús. Los escribas y los fariseos la llevan y la ponen delante de él, esperando que él emita un juicio y que la condene a muerte, que era lo que decía la ley. Decías, maestro, la hemos encontrado en pleno acto de adulterio, la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Vos qué decís? ¿Ah? No era el problema la mujer. Obviamente lo querían tentar al Señor Jesús. Y el Señor Jesús sabiamente sabía salir muy bien de esos enredos, ¿no? ¿Qué dijo? Por eso digo que esta historia la conocemos todos. ¿Qué dijo? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dice que la conciencia los empezó a acusar uno a uno, desde lo más viejo hasta lo más joven, y se empezaron a ir. Ahí él escribía algo en tierra, dice la historia, y él miró a la mujer y le dijo, ¿quién te condenó? Ninguno. Entonces él le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor no solo que no la condenó, sino que le dijo, vete y no peques más. No sabemos qué fue de la vida de esta mujer, pero el Señor le perdonó la vida. Pregunto yo, conforme a lo que el Señor le mandó, ¿transacción o transformación? Transformación, ¿verdad? Transformación. Ahí tenemos otra vida transformada. Otro ejemplo más. Vamos rápido. Lucas 8:26. Un hombre dice que tenía grillos, o sea, cadenas en las manos y en los pies, dice que los rompía. Estaba endemoniado. No tenía un solo demonio, tenía varios, porque dice que le preguntaron cuál es su nombre y dijo legión, que significa muchos demonios. Estaba endemoniado. No vivía, no moraba en casa, dice que vivía en los sepulcros. Me rodeaba los cementerios. Ahí vivía, ahí comía. Un endemoniado. Andaba desnudo, dando gritos. Y dice que atemorizaba a todos los que pasaban por el camino. Esa era la vida de esa persona. El Señor Jesús cruzó el mar y tuvo un encuentro con él. Dice que le dio la orden a los demonios que salgan expulsados y se metieron en un hato de cerdo. ¿Se acuerda que se despeñaron? O se tiraron por un despeñadero y se cayeron y se ahogaron. Los demonios que se metieron en los cerdos se ahogaron. Y dice que este hombre, después ustedes lo pueden leer, dice que lo encontraron, todos los del pueblo lo encontraron sentado, vestido y en su juicio cabal, así dice el texto. De andar desnudo, gritando, rompiendo cadenas, asustando a las personas, viviendo en el cementerio, lo encontraron vestido, sentado y en su juicio cabal, y rogándole al Señor Jesús y a sus discípulos que quería ir con ellos, que quería acompañarles. Y el Señor no se lo permitió, le dijo, anda a tu casa y contá cuán grandes cosas hizo el Señor con vos. Y él dice que él fue y predicó ¿dónde? En Decápolis, o sea, en las 10 ciudades que conformaban esa zona. Pregunto, con la evidencia que hay, ¿transacción hubo ahí o transformación? Transformación, genuina, verdadera, ¿o no? Vamos con otra. Lucas 19, la historia de Zaqueo. Esta lo conocen hasta los más niños. Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. O sea, ya arrancó allá, ¿o no? La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Transacción o transformación? Transformación recontra evidente. Vamos con Mateo, Mateo 9:9. Mateo 9:9. Mateo, el publicano. Dice Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos
y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Este hombre, fíjense, ¿qué es lo que hacía? Cobraba impuestos. Y los que cobraban impuestos, dice, hay otro versículo que creo que está en Lucas, que ellos siempre cobraban más de lo que correspondía. O sea, además de cobrar impuestos, que la misma palabra lo dice, que nadie los quiere pagar, pero son impuestos, cobraban más, presionaba a la gente para cobrar de más. Y este hombre era muy mal visto. En otras palabras, no lo quería nadie. Y dice que Jesús pasó, lo vio ahí trabajando y le dijo, sígueme, y él se levantó y le siguió. Pero no es solo ahí la historia, porque no fue algo espontáneo. Decir, bueno, se levantó y lo siguió. Eso no es una vida transformada. Lo importante es que este hombre fue uno de sus 12 discípulos. Terminó muriendo por Cristo. Y yo digo, ¿qué puede haber pasado en ese encuentro que alguien que era rico, porque esta persona que se quedaban con sus vueltos tenían mucha plata, decidió en ese momento seguir a alguien de recursos mucho más escasos, entiéndase lo que digo, ¿no? Para los ojos de Mateo. El Señor Jesús era el dueño del mundo, pero ellos no lo sabían. ¿Qué hizo? Que Él se levante y lo siga, que esté dispuesto a dar la vida por Él, que esté dispuesto a vivir como el Señor vivía. Ellos vivían con lo justo y necesario. No sabían qué iban a comer mañana, no sabían dónde iban a dormir esta noche, el Señor y los discípulos. Sin duda, hubo un encuentro que no fue solo una transacción, sino fue algo mucho más allá. Fue una transformación. Uno más, Hechos 9, es el ejemplo del apóstol Pablo. Este me gusta también. Hay un montón, ¿no? Pero para no hacerla tan larga, vamos a hacer una repasadita rápida. El apóstol Pablo, él mismo se describía como un perseguidor de la iglesia, como un blasfemo e injuriador. ¿Qué es lo que es un blasfemo? Alguien que insulta a Dios, por ejemplo, un insulto blasfemo, por ejemplo. Él era un blasfemo, un injuriador, alguien que acusa a otros injustamente, ¿no? Que dice injurias, valga la redundancia. Eso era él. Bueno, además de todo eso, era alguien que impulsaba campañas contra los cristianos para perseguirlos, arrasaba las iglesias, entraba a las casas y arrastraba a los hombres y a las mujeres cristianas, entregándolos a la cárcel. Cuando fue el linchamiento, por así decirlo, de Esteban, él estaba presente, él consentía, prácticamente le estaba consintiendo los piedrazos que le tiraban al primer mártir cristiano de la iglesia, y dice que después sus ropas se las pusieron a sus pies. Ese era Pablo. Y de un día para el otro, podríamos decir, en el versículo 21 y 23, decía, y enseguida predicaba a Cristo. Después que tuvo el encuentro, dice, y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. O sea, el que recién injuriaba, insultaba, mataba a los cristianos, perseguía, los ponía en la cárcel, dice, enseguida predicaba en las sinagogas diciendo que este verdaderamente era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos, decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? Y a eso vino, dice, acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pensaban que era una trampa, pero Pablo, o en este caso era Saulo, después el Señor le cambió el nombre, dice, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrándole que Jesús era el Cristo. Pasando muchos días, dice, los judíos resolvieron en matarlo. Dice, este tipo estaba con nosotros y después se cambió de bando. Creo que acá tampoco hay ninguna duda. Transacción o transformación. Transformación, ¿verdad? Bueno, el último es el personaje con el que quiero hablar en esta noche, digamos, es el que tenemos que responder, por así decirlo, con mayor seguridad. ¿Quién puede ser el último personaje? Sos vos, soy yo. Ese es el personaje que supuestamente ha tenido un encuentro con Jesús, y la gran pregunta es si podemos decir con toda seguridad si ha sido solo una transacción, un encuentro como hay en la Biblia. Hay encuentros que solo fueron una transacción. Una vez el Señor Jesús sanó a 10 leprosos, le hizo un milagro a los 10, ¿y cuántos volvieron? Uno solo. Entonces de los 10 tal vez 9 fue una transacción, un trámite para ellos. Me sanó, listo, pum pum, siguieron su vida. Pero hubo uno solo que realmente fue transformado. Todos fueron transformados en su físico,
pero uno solo fue transformado a tal punto de no pecar. Hay un versículo que dice, que es 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, podríamos decir, si tuviste un encuentro con Cristo de algún modo, ¿me aceptan hacerle ese cambio? Si tuviste un encuentro con Cristo de algún modo, tenés que ser nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Anoté yo acá esta frase, aquellos que siguen pecando no han tenido un verdadero encuentro con Cristo, por lo menos la Biblia no registra eso. Registra personas que tuvieron una transacción con Cristo, que tal vez le hizo un milagro y nada más. Pero los que tuvieron un verdadero encuentro con Cristo, como estos 6 ejemplos que vimos recién, tuvieron una vida transformada. O sea, si antes pecaban, no pecaron más. Realmente cambiaron su vida rotundamente. ¿Qué deberíamos hacer? Suponiendo que yo mismo me respondo a mí mismo y digo, ay, la verdad que lo mío se parece más a una transacción que a una transformación. ¿Qué debería hacer, no? Lo mismo que hicieron estos que vimos. En primer lugar, reconocieron a Jesucristo como el Cristo, como el Salvador. Lo reconocieron, creyeron en Él y se arrepintieron. Pero se arrepintieron de corazón, no el arrepentimiento que nosotros conocemos. Ayer justo había escuchado una frase que decía, arrepentirse no es llorar. Y es muy buena la frase. Arrepentirse no es llorar, porque muchos lloran, pero dice, arrepentirse es cambiar. Es una gran realidad. Muchas veces nosotros decimos, no, sí, mira, lo perdoné porque vino arrepentido, o vino arrepentida. No sabés, lloró, me dejó un charco acá. Pero el otro día lo volvió a hacer. Entonces se arrepintió. Arrepentirse no es llorar, arrepentirse es cambiar, transformación. Hoy mismo también podemos tener la posibilidad de ser hijos de Dios. No es que esto ya caducó, esto ya fue, pero es necesario que tengamos un encuentro. A miles de kilómetros de distancia del área geográfica donde el Señor Jesucristo caminó. Y a miles de años de distancia también en el tiempo, porque hace 2000 años que el Señor Jesús caminó en esta tierra, 2000 y pico, 2023 para ser exacto. Pero hoy mismo podemos tener un encuentro con Jesucristo. Hoy mismo podemos tener un encuentro verdadero como tuvieron estas personas, pero es necesario que tengamos un encuentro transformador, como el que tienen los verdaderos líderes, como era el Señor Jesús, con las personas. Y nuestra responsabilidad es, como le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. Cerramos con el versículo que habíamos visto, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y que cada uno de nosotros nos preguntemos, en el mayor espíritu de sinceridad, te lo pregunto y me lo pregunto. ¿Transacción en tu vida o transformación?